Cordial saludo. Hoy 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Me llamo Ana Muner Echeverry, soy cardióloga, pertenezco a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, trabajo en el Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez y soy la coordinadora de SIAC Comunidad. La diabetes o niveles altos de azúcar en la sangre es una enfermedad muy importante, ya que 463 millones de personas en el momento sufren de diabetes. Para el año 2045 se prevé que existan 700 millones de personas diabéticas. En nuestro continente, en América, viven 62 millones de personas diabéticas. Y existen datos aún más importantes. 1 de cada 10 a 11 personas son diabéticas. Y la mitad de los pacientes no saben que son diabéticos. Estos pacientes requieren control, requieren seguimiento, usualmente tienen factores de riesgos asociados que ellos no lo saben. Entonces, por eso nosotros en la Sociedad Interamericana de Cardiología, SIAC y SIAC Comunidad, hemos preparado este conversatorio. En esta ocasión, apoyando el lema de tener mayor acceso en la atención en la diabetes. El paciente diabético necesita apoyo, acompañamiento y control. Se ajustan 100 años del descubrimiento de la insulina y queremos celebrarlo también apoyando a la comunidad con esta actividad. Estamos de varios consejos, desde SIAC Mujer, SIAC Falla Cardíaca, SIAC Medicina Interna y SIAC Comunidad, y hemos preparado este conversatorio para ustedes. Nos acompañan y vamos a presentarlos. Están, bueno, ya que somos mayoría de mujeres, empecemos por el caballero de la mesa, que es el doctor Gabriel Marcelo Eisenberg. Nos acompaña desde los Estados Unidos. Él trabaja en la Universidad de Texas, Houston, y es médico clínico, jefe de la División de Medicina Interna del Hospital Lyndon B. Johnson, y es el coordinador del Consejo SIAC Medicina Interna. Bienvenido, doctor Gabriel. Muchas gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Nos acompaña también la doctora Carmen Rodríguez Díaz de República Dominicana. La doctora Carmen es cardióloga, internista, investigadora clínica con entrenamiento en falla cardíaca, coordinadora del Departamento de Cardiología del Hospital Marcelino Vélez Santana y trabaja en la Clínica Independencia de Santo Domingo. Doctora Carmen, bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña desde Costa Rica nuestra colega, la doctora Gabriela Castillo Chávez. La doctora es especialista en cardiología de la Universidad de Costa Rica, es vicepresidenta y expresidenta de la Asociación Costarricense de Cardiología y es la coordinadora del capítulo de cardiología de la mujer. También nos acompañan desde República Dominicana. Bienvenida, doctora Gabriela. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a todos. Gracias. Nos acompaña la doctora Máxima Méndez Castillo. La doctora Máxima Méndez es cardióloga internista, tiene máster en lípidos, presidente del Consejo de Lípidos y Aterosclerosis de la Sociedad Dominicana de Cardiología y es presidenta y fundadora del Cardiovascular LIP de República Dominicana. Bienvenida, doctora Máxima Méndez Castillo. Muchas gracias. Bueno, para iniciar con nuestro conversatorio, comencemos con la doctora Carmen Rodríguez. Bienvenida. Doctora, ¿qué es la diabetes? Bien, muchísimas gracias, Ana. La diabetes es una entidad muy común en nuestros tiempos, como bien dijo en la introducción, en la que existe la presencia de un aumento de la glucosa sanguínea, o sea, de la glucosa en sangre, en el que su diagnóstico puede hacerse en cualquier momento de la etapa de la vida de un adulto o una persona joven también cuando se trata de diabetes tipo 1 y que podemos hacerlo cuando los niveles están por encima de 126 en ayunas en 2 ocasiones acompañado de una hemoglobina glicosilada por encima de 7%. Es bastante frecuente, supera ya el 14% en muchos de nuestros países de Latinoamérica y por eso en realidad es un dolor de cabeza para toda Latinoamérica y el mundo. Muchas gracias, doctora Carmen.
Bueno, entonces ya nos explicaste en qué consiste la diabetes. El doctor Gabriel nos pudiera hablar sobre los síntomas de la diabetes. ¿Siempre produce síntomas o puede estar sin ningún síntoma y ser diabética? Porque viendo y revisando la información, la mitad de las personas que tienen diabetes en el mundo no lo saben. Entonces, ¿cómo podemos hacer para sospecharlo o qué sentimos que puede pasar, doctor Gabriel? Justamente este es un gran problema, el hecho de que no cause síntomas en una proporción tan importante de los pacientes diabéticos hace que uno tenga que, como médico, promover la concientización de la existencia de esta enfermedad que afecta a cerca de un 10% de la población. Digamos que las estrategias de investigación temprana son aquellas que nos permiten ser proactivos y tratar de entender quién puede tener diabetes. Ahora, cualquiera podría tenerlo, ya dijimos 10%. Los elementos para sospecharla antes de tiempo incluyen tener familiares cercanos con diabetes, particularmente para la llamada diabetes de tipo 2, que es la más frecuente de todas. O sea que si uno es hijo de padres diabéticos o tiene hermanos diabéticos con tipo 2, es una buena razón para chequearse a cualquier edad. Si no, la tendencia es a medir por lo menos en una ocasión después de los 25 años el azúcar y hacerlo anualmente como parte de los chequeos generales. Esto es para los pacientes sin síntomas. Los pacientes que tienen síntomas los tienen como resultado de tener el azúcar alta. Cuando supera los 180 miligramos por ciento, la doctora Rodríguez mencionaba que lo normal es 70 a 100, pero arriba de 126 es cuando lo definimos como diabetes, y ahora explico por qué. Cuando está por arriba de 180 se empieza a perder en orina y como el azúcar atrapa agua, los pacientes se quejan de orinar más frecuentemente y en mayores cantidades. Como resultado de esto pierden líquido, entonces aparece pérdida de peso. Algunos pacientes, sobre todo con las de tipo 1, tienen además aumento del apetito. Y bueno, y estas son las complicaciones agudas. Con cronicidad, el azúcar se pega a otras sustancias del cuerpo, por ejemplo, las proteínas, y promueve el desarrollo de depósitos grasos en los vasos sanguíneos, lo que llamamos aterosclerosis, lleva a obstrucción de los vasos con daño de los órganos que esos vasos irrigan. Entonces el riñón sufre, los ojos, la retina, sufre el cerebro, el corazón, etcétera, etcétera, las piernas, y por eso hay tanto riesgo de amputación. Lo dejo ahí por ahora. Perfecto, entonces tengo una duda, doctor. O sea, si tienen esos síntomas, el paciente debe sospechar que tiene diabetes. Si no tengo ningún síntoma y soy alguien normal, ¿a partir de qué edad o cuándo me debo chequear para la diabetes? Esto depende de la población a estudiar, pero en términos generales hay consenso de que después de los 25 años se justifica ir al médico para empezar los chequeos. Antes de esto, en el caso de los chequeos femeninos, particularmente el examen de Papa Nicolau, que poco tiene que ver con la diabetes. Cuando uno va al doctor diciendo, me siento bien, pero quisiera hacerme un chequeo, el chequeo debería incluir una medición de azúcar o de hemoglobina glicosilada, y ahora explico qué es esto, después de los 25 años. La hemoglobina glicosilada es una proteína, no es más que la hemoglobina, o sea, la proteína que transporta oxígeno dentro de nuestros glóbulos rojos, y la representación del porcentaje de azúcar que se le pega a ella. Este porcentaje es función directa de cuánta azúcar hay en la sangre. Cuanto más azúcar hay en la sangre, más sube la hemoglobina glicosilada. Por muchos años, cada laboratorio lo medía de un modo diferente, entonces no podíamos confiar en el valor. Desde hace unos 10 años se ha estandarizado la medición de la hemoglobina glicosilada y se ha universalizado. Cada clínica, cada consultorio, cada hospital lo mide de una técnica similar. Entonces, concluimos que por arriba de, algunos dicen 5.5, otros dicen 6%, podemos definir que un paciente tiene diabetes y por lo tanto, independientemente de la existencia de los síntomas, abre las puertas para la posibilidad de generar consejo en cuanto a la salud general y tratamiento farmacológico cuando está indicado. Perfecto, muchas gracias, doctor Gabriel. Una pregunta para la doctora Máxima. Entonces, ¿qué relación ocurre, por ejemplo, si yo soy obesa, si soy diabética, con otros factores de riesgo?
porque también hay que pensar en esas personas que tienen otras enfermedades que pueden ser diabéticas. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso, doctora Máxima? Bueno, ciertamente la coexistencia de otros factores de riesgo asociados a la diabetes potencializa el riesgo de complicaciones cardiovasculares, sobre todo las asociadas a eventos directamente cardíacos como tipo infarto agudo al miocardio, que es lo que la gente conoce como los infartos per se, o las trombosis cerebrales. También hay otras complicaciones asociadas a esos factores junto a la diabetes, como la enfermedad de la circulación en las piernas, conocida como enfermedad arterial periférica, así como los daños a nivel renal y además de la presencia de hígado graso. Toda esta conjugación de estos factores de riesgo potencializan, como dije al principio, la aparición de estos eventos y evidentemente no es lo mismo tú ser diabético solamente que tener otros factores aceleradores de la enfermedad cardiovascular. Perfecto, muchas gracias, doctora Máxima. O sea que hay personas que nacen diabéticas, otros que con el tiempo se van convirtiendo en diabéticos y se va heredando la mayoría de los casos, pero también puede ocurrir en el embarazo. Doctora Gabriela Castillo, cuéntanos por qué en el embarazo puede ocurrir diabetes y qué importancia tiene. Bueno, muchas gracias. Yo creo que es importante resumir un poquito lo que hemos mencionado, de que además de que esta manifestación de la diabetes asociado al trastorno de la glucosa, ¿verdad? Estos factores de riesgo que potencian la agresividad o que potencian su aparición, pues nos están cobrando cada vez más casos en la actualidad y que pareciera, ¿verdad?, que este aspecto a nivel de América Latina todavía implica un riesgo de salud pública importantísimo. Entonces yo creo que tal vez a veces queda esa idea, me parece, en los pacientes de nosotros, ¿verdad?, que es un trastorno del azúcar y que si tengo el papá o la mamá, ¿verdad?, de pronto ahí anda mi riesgo. Pero cuando vemos lo que decía la doctora Méndez, cómo se potencia o como ciertos hábitos, ciertas condiciones, pareciera que también inciden en esta aparición, pues nos damos cuenta que la pandemia de la obesidad está cobrando muchísimo, ¿verdad? Un rol muy importante en la aparición de estos nuevos casos de diabéticos y sobre todo en América Latina. Entonces yo sí creo que esa relación, ¿verdad? Obesidad, diabetes en América Latina tiene que hacerse énfasis y cuando entramos en esas condiciones nos estamos dando cuenta que cuando entran en el embarazo, que es una condición de mayor riesgo fisiológico para la mamá, un estrés, lo que es la producción de sus 9 meses del gestante y del feto, se dan condiciones de también cierta resistencia a la insulina propia del embarazo para el crecimiento y para aumentar las demandas metabólicas de este periodo, que en la paciente que tiene el factor de riesgo, que tiene la obesidad antes del embarazo, puede generar un desbalance y hacer manifestaciones de desequilibrio y de mediciones altas de azúcar durante el embarazo, inapropiadamente altas. Entonces aquí cuando empiezan a aparecer las hiperglicemias, o sea, sabemos que un embarazo normal de cierta manera va a generar por hormonas, sobre todo placentarias, cierta resistencia. Pero esta gente que viene con más factor de riesgo, con más herencia, ese desequilibrio se hace mucho más notorio y además se vuelve deleterio tanto para la mamá y vamos a ver que también puede causar en todo el embarazo, incluso en el feto, pues complicaciones. Perfecto, muchas gracias, doctora Castillo. Entonces veamos que es muy importante sospechar la enfermedad, que nos realicen a nosotros el diagnóstico. Y doctora Carmen Rodríguez, una persona que tenga factores de riesgo o que le digan que tiene síndrome metabólico o está empezando con el azúcar alta, ¿qué recomendaciones generales no farmacológicas le podemos dar o qué le decimos? ¿Cómo se puede ayudar día a día? Sí, recién la Sociedad Europea de Cardiología liberó las guías de prevención este año, en agosto,
y de hecho allí vimos que han sido bastante agresivos en cuanto a la prevención. Hemos visto que factores que no se tomaban en cuenta, como lo es hasta la contaminación ambiental, ha sido de importancia tomada en esta ocasión para que las personas entiendan que no es solo el estrés, la obesidad y los factores de riesgo tradicionales que hay que tomar en cuenta para prevención. Una vez que el paciente es diagnosticado con diabetes y si además de esto se suma la hipertensión arterial, la obesidad, eso es un triángulo que genera lo que se llama síndrome metabólico, que es una entidad que multiplica por 3 el riesgo de enfermedades catastróficas como infarto, trombosis, infarto cerebral o stroke o enfermedad arterial periférica. Entonces, este paciente tiene que tomar cuidado sobre su salud. Lo ideal es que sea antes, pero una vez que está allí, pues este paciente tiene que verse de manera multidisciplinaria, tiene que hacer un seguimiento continuo con su endocrinólogo, con su cardiólogo, y en cuanto a las intervenciones no médicas, pues se les recomienda aceptar que tiene una condición que va a necesitar hacer cambios en su estilo de vida y que básicamente tiene que hacer cambios en su alimentación, hacer una dieta cardiosaludable, baja en carbohidratos, reducir las grasas de origen animal y hacer ejercicio de manera continua. Y los ejercicios, de hecho, en esta guía se incrementaron al doble. Antes se le justificaba 40 minutos, 5 veces a la semana. Ahora esos 40 minutos se han multiplicado por 2. Estamos hablando de que hay que hacer más de 1 hora y media de ejercicio diario para que el paciente pueda mantener su sistema en forma. Entonces, esas son las recomendaciones no médicas. Y lo otro es, por supuesto, bajar la carga de estrés y hacer una vida más saludable. Claro que sí. Entonces también no fumar, el licor nos puede subir el azúcar también. El alcohol es importante también, porque de hecho no solo en prevención cardiovascular, sino que este año el DSM-4 de psiquiatría también fue muy implícito en cuanto a lo que es el alcohol. De hecho, se bajaron los valores. Ahora hay que consumir solo una taza por un trago de bebida para las mujeres y 2 para los hombres, pero en realidad nosotros como médicos no podemos recomendarle al paciente que tome porque no sabemos cuál es aquel que tiene alguna situación que le genere dependencia. Y es muy difícil medir el alcohol en sangre y por eso en realidad no podemos identificar al alcohólico. Casi siempre eso es una convicción personal que la hace cada quien y que a veces la gente no llega a reconocer que tiene un problema con la bebida y entonces por eso no podemos recomendar alcohol a la población. De hecho, el que se toma su trago y puede controlarlo, pues puede seguirlo haciendo, pero en realidad si usted no toma, no debe de iniciar la bebida tampoco. Excelente, muchas gracias, doctora Carmen. Ahora quisiera que habláramos sobre algunos mitos. Por ejemplo, yo estoy en Colombia y hay pacientes que le dicen a uno, no, doctora, no me vayan a poner insulina porque eso me daña los ojos, me va a dañar el riñón. Entonces, ya que estamos en distintas partes de nuestro continente, comencemos con el doctor Gabriel. Doctor, ¿qué mitos observa usted allá en Estados Unidos que tengan los pacientes con relación al manejo farmacológico y que sea muy importante que hoy les expliquemos que los fármacos que empleamos ni nos van a dañar el hígado ni el riñón? Cuéntanos, doctor, ¿qué has encontrado? Bueno, como todo en medicina, cada cosa que hacemos tiene un potencial de daño y la decisión de utilizar ciertos fármacos o cualquier intervención, aún no farmacológica, tiene que tener en consideración los beneficios de la intervención y los potenciales perjuicios de la intervención. Cuando el paciente, es cierto, trae preguntas y digamos, cada vez hacemos más énfasis en educación médica, de incrementar el nivel de conocimiento de los pacientes y sus valores y objetivos a la hora de aceptar ciertos tratamientos. Y esto es válido para la diabetes como lo es para cada enfermedad crónica. Defino como enfermedad crónica aquellas que en general no son curables y que adecuadamente tratadas coexisten, forman parte de la vida del paciente, en tanto que las agudas pueden tener un curso leve o catastrófico, pero una vez que abandonan el cuerpo no se mantienen activas. Uno de los mitos es el que decías, Ana, es
daño y la representación de gravedad que la utilización de insulina u otros inyectables representan. Bueno, la experiencia muestra que esto no es así, hay una tendencia cada vez más marcada al manejo farmacológico agresivo de la diabetes, por cuanto la corrección del azúcar y las consecuencias del mal control del azúcar tiene sobre la capacidad de vivir más tiempo y de vivir más tiempo sin los problemas crónicos de la diabetes. Creo que este es un buen momento en el manejo de la diabetes porque tenemos cada vez más opciones en el manejo. Digamos que yo me acuerdo, habiéndome graduado hace más de 30 años, que empezábamos con dieta y ejercicio y le dábamos mucho tiempo al paciente antes de empezar la primera droga. Bueno, esta es una de las cosas que la mitología popular del manejo de la diabetes ha ido cambiando a medida que juntamos más ciencia. Y tenemos drogas de primera instancia, como la metformina, que básicamente es parte de la indicación inicial del manejo y que, salvo contadas excepciones, es una buena droga para utilizar, mantiene el peso en el paciente en un nivel neutro, ni lo incrementa ni lo baja, pero lo mantiene a nivel neutro, es en general bien tolerada, casi no tiene problemas adversos relevantes, y en combinación con recomendaciones de dieta, ejercicio y la alianza terapéutica con el paciente se asocia a buenos resultados. Hemos ido sumando otros fármacos más, pero en este punto me detengo en lo que hace la farmacopea del manejo del diabético, recomendando a nuestra audiencia nunca tener miedo y fundamentalmente no tener miedo de preguntar, porque los médicos no somos solamente prescriptores, además somos consejeros, y esos consejos en teoría tienen que ver con nuestro cuidado y cariño por nuestros pacientes. Muy bien, doctor, excelente, gracias. ¿Qué otro mito en los países de ustedes hay con el tratamiento para la diabetes que crean, doctoras, que debemos aclararle a los pacientes? Doctora Máxima. Bueno, pues una de las inquietudes que usualmente los pacientes nos externan durante la consulta es el hecho de que hay una gran aprensión al hecho mismo, no solo de inyectarse, sino de que el paciente, una vez se le hace recomendaciones o especificaciones de la necesidad del uso de insulinas, se siente un paciente condenado ya en una fase avanzada de la diabetes. Es una falsa apreciación, ya que sabemos que en muchos casos suelen haber procesos transitorios que pudiesen inestabilizar los niveles glicémicos de los pacientes, y mientras estos estados que favorecen la descompensación son estabilizados, pues el paciente podría tener la necesidad de ser tratado con este tipo de fármacos inyectados, que cada día, a medida que avanza la tecnología, como muy bien decía el doctor Gabriel, pues hemos visto que incluso el temor por las mismas agujas pues ha ido cambiando, porque la tecnología ha permitido que estas agujas sean mucho más fisiológicas, en el sentido de que no producen dolor y que son mucho más pequeñas. La tecnología del uso ahora de los lapiceros con insulinas que se pueden colocar, que van a favorecer la adherencia de estos pacientes en ese grupo que tiene este gran temor de inyectarse o que siente que está en una fase avanzada de la condición. Por eso es importante que siempre, al momento de nosotros como médicos hacer recomendaciones específicas a este grupo de pacientes, pues nos detengamos a conversar con ellos, porque es mucha la aprensión que existe, y que le demos algún grado de información que le pueda permitir a ellos tener conciencia de hasta dónde pudiese llegar el tratamiento con insulina, que si es permanente, pues los invitemos a que simple y llanamente acepten esto, que no va a pasar nada, que su vida continúa, que ya esos episodios abruptos históricos de esas hipoglicemias agresivas pues han ido disminuyendo a medida que precisamente la tecnología con las nuevas insulinas ha venido a cambiar todo eso. Esa es una de las grandes inquietudes de los pacientes en la consulta, definitivamente. Excelente, doctora, muchas gracias. Doctora Gabriela, en tu parte de Centroamérica, ¿qué has visto o qué te pasa en la consulta de los pacientes? El primer mito, que parece muy sencillo, es que tenemos una planta que se llama insulina, ¿verdad?
Entonces hacen el té de insulina, ¿verdad? Creyendo que pueden sustituirlo por el medicamento. Entonces, si es solo aquí, ¿verdad? Advertidos los costarricenses de que no es equivalente. Pero yo creo que uno de los grandes problemas en los pacientes diabéticos que uno ve desde el punto de vista de la cardiología, ¿verdad? Que ya de pronto es un paciente mucho más complejo, es primero esa participación activa que tiene que tener el paciente sobre su enfermedad, ¿verdad? Yo creo que el creer que la solución va a estar en la prescripción que le haga el doctor, en la prescripción del medicamento, de la dieta, y aislarse de esa responsabilidad de decir, mira, cuánto tengo que participar, cómo se correlaciona mi dieta con las dosis, cómo se correlaciona mi control con los medicamentos que voy a ir subiendo. Yo creo que esa es una de los énfasis más importantes, ¿verdad? Que el paciente verdaderamente con sus hábitos va a contribuir directamente en el control de su diabetes. Y lo otro que también creo que es muy importante hacer énfasis en el paciente diabético es que no es una enfermedad aislada, no es una enfermedad que con solo tener el azúcar, ¿verdad? O la cintilla o el valor en ayunas está controlado. O sea, definitivamente a medida que pasan los años y como decía el doctor, según el asesoramiento o el consejo de los médicos tratantes, es importantísimo que entiendan que es una enfermedad multisistémica y que le va a afectar muchos órganos, incluso ya estando euglicémico, y que debemos ser igual de agresivos en identificar esas complicaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que es una enfermedad bastante compleja en que el paciente tiene que estar muy informado y que la educación juega un papel muy importante. Excelente, doctora Castillo, muchas gracias. Y me encanta porque cada uno de ustedes ha tocado temas muy importantes. Nosotros estamos para responder las dudas de los pacientes. Esta consulta del paciente diabético o de evaluación del riesgo cardiovascular debería ser un poco más larga. Hay muchas preguntas que tienen los pacientes. De hecho, en estudios, 1 de cada 6 pacientes refiere que está insatisfecho con la información que se le ha dado o que tiene muchísimas dudas con relación a la diabetes. Bueno, vamos a continuar con la doctora Carmen Rodríguez. Esta pregunta nos la hacen mucho los pacientes. Si ellos son diabéticos, ¿por qué les tienen que mandar tratamiento para el colesterol? Sí, es importante. Y en ese mismo sentido, yo no quería dejar de resaltar que tenemos también que allanarle el camino al paciente diabético, porque a veces el hecho de que se le diga al paciente que tiene esta condición ya como que le afecta su vida y ellos entienden que tienen que morir de diabetes o de una de sus complicaciones, y en realidad no es así. Si el paciente diabético se disciplina, si hace las recomendaciones de sus médicos y si lleva su tratamiento y su vida, hace los cambios objetivos que se les recomiendan, puede morir de cualquier otra complicación y no necesariamente de estas. Y de hecho, eso es la garantía que debemos darle al paciente, porque si bien lo entra dentro de un riesgo superior a un paciente no diabético, no es que tampoco pueda corregirse. Entonces, eso es algo que tienen que tenerlo claro también la comunidad, porque a iniciar con ese pensamiento no nos va a ayudar a que el paciente coopere con su enfermedad también. El paciente diabético tiene que utilizar medicamentos para colesterol porque el endotelio vascular, que es el interior de nuestras arterias, se ve afectado por la presencia de altos niveles de glucosa, y el manejo del colesterol se vuelve también mucho más complejo, y para evitar que desarrolle una enfermedad arterial coronaria o periférica, entonces debe de mantenerse. Es una de las condiciones número 1, al igual que el uso de la aspirina en prevención primaria para el paciente diabético. Perfecto, doctora Carmen Rodríguez, muchas gracias. Y vamos a seguir preguntando cosas que a veces los pacientes no son capaces de preguntarnos. Doctor Gabriel, ¿qué pasa si el paciente dice, ay, no, este fin de semana yo me voy de fiesta, yo no me voy a llevar estas pastillas, voy a comer de todo, me voy a dar vacaciones? ¿Qué le puede pasar a un paciente diabético que se dé vacaciones en su tratamiento o tome licor, se exceda en comidas? ¿Qué puede pasar en forma aguda, por ejemplo?
El impacto agudo es relativamente poco, depende por supuesto de cada individuo, ¿no? O sea, hay pacientes que tienen lo que llamamos una diabetes lábil. Lábil quiere decir que es sujeto a extremas variaciones, tanto azúcares muy bajos como azúcares muy altos. Digamos que un paciente que decide no utilizar insulina cuando controla su enfermedad con insulina, lo más probable es que su azúcar se desbande y que consecuentemente tenga otros inconvenientes. Las complicaciones agudas de la diabetes son las menos frecuentes en la práctica clínica. Yo soy hospitalista, o sea, veo a los pacientes cuando vienen al hospital. Veo a esos pacientes, pero no son frecuentes. Mi temor no es el problema agudo tanto como el problema crónico. Yo confío en que si hacemos un buen trabajo enseñándole al paciente a definir cuáles son las libertades que se puede tomar, los pequeños permisos, las pequeñas variaciones, y esto es válido para cada enfermedad crónica, los resultados en general son buenos. Digamos, esto es válido para hipertensión arterial, para el manejo de la obesidad en general, para el manejo del VIH, para el manejo de cada enfermedad crónica. Digamos que mi consejo es, el paciente que decide darse un permiso tiene que saber dos cosas. Uno es que hay ciertas medicinas que requieren una agenda de toma que tiene que ser precisa o si no dejan de funcionar. Esto por ahí no es válido para ciertas insulinas o insulinos símiles que pueden durar hasta una semana, como vemos ahora en cierto tipo de drogas. Pero sí lo es para drogas que requieren tomas diarias o tomas cada 12 horas. El otro tema es que cuando uno decide tomar alcohol, bueno, algunas de las drogas que toman tienen interacción con estos fármacos. Entonces puede ser que o eleven demasiado el nivel del fármaco, exponiendo al riesgo de que el azúcar baje demasiado, o lo contrario, bajar el nivel de la droga por cuestiones de metabolismo y hacer que esto, que era una situación de control, deje de serlo, al menos transitoriamente. La responsabilidad individual es innegable y el rol del médico en enfatizar la responsabilidad individual sin el manejo de la culpa, sin la neurosis, sin convertirse en el papá del paciente. O sea, no hace falta ser paternalista, hace falta ser honesto y confiar en la honestidad y el compromiso del paciente individual. Este sería el consejo. Perfecto, doctor, excelente, gracias. Doctora Máxima, algunas veces los pacientes le dicen a uno, pero si es que yo no siento nada, ¿yo por qué tengo que tomar tratamiento? Si un paciente decide no hacerse el tratamiento porque él no está sintiendo nada, ¿qué le puede pasar, doctora Máxima? Bueno, es importante que la comunidad comprenda que en etapas iniciales la diabetes mellitus no produce sintomatología. Y los daños que van a ir aconteciendo en todo lo que tiene que ver, sobre todo con el aparato cardiovascular, porque cabe destacar que el paciente con diabetes en el 80% desarrollará eventualmente algún grado o en alguna medida compromiso cardiovascular que va a ser el responsable de la mortalidad en esa población. ¿Por qué? Porque precisamente esas elevaciones sostenidas, silenciosas, asintomáticas y que se convierten en crónicas, pues van a ir favoreciendo cambios a nivel de lo que se llama el endotelio, como mencionaba la doctora Rodríguez, que es la parte más interna de las arterias, produciendo un proceso inflamatorio silencioso y sostenido de bajo grado, que va a estimular que la grasa que está circulando se deposite en esas arterias y que con el tiempo produzca oclusiones que se van a eventualmente manifestar con la aparición de un evento tipo infarto o tipo trombosis que pudiese sorprender a ese paciente de manera rápida, sin que él ni siquiera haya pasado por ninguna sintomatología previa, caracterizada, como se decía anteriormente, de sensación de sed, de deshidratación, de orinar con mucha frecuencia y en grandes cantidades, la pérdida de peso. Entonces, si el paciente no siente nada, no significa que no tenga la condición. Lo que pasa es que hay un periodo de tiempo silencioso en donde se van produciendo los daños que eventualmente se van a convertir en daños irreversibles y que después simple y llanamente terminamos con
la presencia de un evento cardiovascular. Es así que el paciente ya que tiene un diagnóstico de diabetes mellitus, pues debe, sobre todas las cosas, conservar las recomendaciones hechas por sus médicos y adherirse al tratamiento independientemente de que tenga síntomas o no, porque si nosotros observamos, cuando hacemos las prescripciones médicas, no dicen tomar este medicamento si tiene este o cual síntoma, sino que dice claramente un horario preestablecido para poder lograr los objetivos, que es la reducción, al final de cuentas, de eventos cardiovasculares. Perfecto. Muchas gracias, doctora Máxima Méndez. Una pregunta para la doctora Gabriela Castillo, que eres nuestra experta en diabetes y embarazo. Si yo soy una mujer que está embarazada con diabetes, cuéntanos, ¡ay, qué hermosura! Una mujer embarazada con diabetes, ¿mi hijo tiene algún riesgo? ¿Le puede pasar algo a mi hijo? Gracias y disculpe. Bueno, yo creo que sí, ¿verdad? Hay dos cosas que creo que es importante recordar cuando se trata de diabetes y embarazo. Uno, que generalmente la edad fértil de la mujer puede ser, ¿verdad? Bueno, puede ser desde tan temprana como en la adolescencia, pero el promedio, ¿verdad? Está por arriba de los 20 años, 30 años. Entonces consideran que la edad es un factor protector para que no aparezcan estas enfermedades. Entonces, sí, yo creo importante que recalquemos que al entrar en un embarazo, una mujer que tiene los factores de riesgo o la predisposición genética, ¿verdad? A nivel endotelial, como lo han mencionado previamente, y tener manifestaciones de hiperglicemia o de azúcar alta durante el embarazo, lo que está manifestando no es una complicación de su embarazo, sino está exponiendo una situación de su salud de forma muy temprana. Entonces, eso es muy importante porque pareciera que cuando se cierra el embarazo, viene el hijo y a veces, en algunos casos, se resuelve esta azúcar alta, la paciente dice, bueno, me curé, ya, era una complicación, así como el sobrepeso, así como los mareos o las náuseas, y verdaderamente no, lo que se hizo fue esta manifestación de una predisposición. Y cuando empezamos a tener conciencia de ese contrato, es un contrato a largo plazo. Es en un periodo en donde la mujer se cree exenta de la enfermedad crónica o de tener que estarse chequeando, de estarse viendo algunos otros factores. Entonces es importantísimo que sepa que a partir de ese momento o de ese diagnóstico, en los próximos 10 años, 15 años, incluso puede manifestarse la diabetes. Se sabe que una de 2 mujeres con diabetes gestacional a 5 años plazo aparece diabética. Y si además no hicimos nada por bajar el peso que ganamos en el embarazo, por controlar nuestra dieta, por empezar el ejercicio con las recomendaciones, pues probablemente nos va a aparecer antes de esos 5 años que vemos en la literatura. El embarazo propiamente de una mujer con diabetes gestacional también tiene sus complicaciones. Y esas complicaciones las va a vivir el bebé, en el sentido en que son bebés más prematuros, que pueden tener partos más complejos, pero también esa misma predisposición que estamos viendo en la madre se ha visto y se ha definido que en estudios posteriores son niños que van a tener mayor riesgo de hacerse diabéticos. Entonces, definitivamente yo creo que la diabetes gestacional es un momento muy importante que puede aprovecharse más a nivel desde el punto de vista educativo por los ginecólogos, los médicos tratantes, para recalcar que tiene casi 20, 30 años esa mujer para hacer cambios y que verdaderamente impacte a largo plazo en todas estas complicaciones de las que estamos hablando. Excelente, doctora Castillo. Realmente estamos viendo que las mujeres, el riesgo cardiovascular está aumentando, porque realmente está aumentando el sedentarismo. Ya muchas mujeres fuman, consumen licor. La edad de gestación la estamos prolongando, estamos con más estrés, entonces las mujeres estamos incrementando el riesgo cardiovascular y todas esas enfermedades que se nos presenten en el embarazo son muy importantes para evaluar el riesgo cardiovascular futuro. Muchas gracias, doctora Castillo. Esta pregunta es para la doctora Carmen Rodríguez. Doctora Carmen, si el paciente tiene azúcar
en la sangre, es diabético, ¿por qué los médicos insisten tanto en buscar triglicéridos, le buscan ácido úrico? Cuéntanos qué relación hay con todo esto o qué puede pasar. Sí, en realidad la misma fuente que genera la glucosa es la misma fuente que genera los triglicéridos, porque la glucosa en nuestro organismo está diseñado para ahorrar energía, esa energía que se necesita en los momentos de crisis, que de hecho cada vez son menos, porque nosotros llevamos una vida más sedentaria, una vez vamos entrando en edad adulta nos ocupamos de trabajo que casi siempre es sentado o de pie, no ejerce ninguna actividad a nuestros músculos. Entonces, nuestro organismo desde los principios ha hecho es que genera la transformación de la glucosa en grasa o adipocito. Y esos adipocitos se van acumulando en el hígado originalmente y una vez se saturan los depósitos de grasa, pues entonces se van a depositar en cualquier parte y van a generar lo que se llama la obesidad visceral o central, que es la obesidad relacionada con el síndrome metabólico. Y por supuesto, nosotros tenemos que darle seguimiento a eso. De hecho, si el paciente nos trae solo triglicéridos elevados durante las consultas de seguimiento en un paciente que todavía no es diagnosticado como diabético, es importante porque podemos darle una alerta a este paciente para que haga un alto en su alimentación y no termine siendo diabético. El hecho de que este paciente tenga triglicéridos siempre por encima de 185 y que nos llegue a la consulta con ese mismo comportamiento y que de repente nos llegue con 300 de glicemia, con 300 de triglicéridos, es un paciente potencial para ser diabético. Y si buscamos bien en su perfil de lípidos, el colesterol HDL también tiene tendencia a ser bajo porque eso es una tendencia genética que no la podemos modificar. Entonces, ese es el paciente que en el tiempo va a desarrollar diabetes. Y si este paciente también está obeso, pues entonces está, como yo le digo a los pacientes, jugándose todos los numeritos de la lotería para sacarse el premio. Entonces, este es el paciente que debemos cuidar. En cuanto a ácido úrico, es importante porque las membranas del riñón se afectan también con estos trastornos y una de las condiciones que primero nos dan la voz de alerta es la presencia de hiperuricemia, que a veces está relacionada con el consumo de medicamentos para bajar la presión, como los diuréticos, pero hay que tomarlo en cuenta porque el hecho de tener una hiperuricemia nos está hablando acerca de daño renal incipiente y tenemos que tomarlo en cuenta. Eso es. Muy bien, doctora Carmen, muchas gracias. Otra pregunta que nos hacen los pacientes frecuentemente es, doctora, usted me está dando, yo soy diabético, me está dando medicamentos para el colesterol. Yo ya tengo el colesterol bueno y usted por qué sigue dándome los medicamentos. Entonces, doctor Gabriel Eisenberg, expliquémosle a nuestros pacientes por qué a veces así tengan el colesterol bueno, tienen que continuar tomando medicamentos para el colesterol. Hemos ido hablando a lo largo de esta conversación sobre el llamado síndrome metabólico. Es importante entender que la diabetes, como dijimos en varias ocasiones ya, no es una enfermedad aislada y que mirado desde los resultados, el compromiso vascular fundamentalmente, o sea, los vasos sanguíneos, tanto los medibles, los grandes, como los pequeños, que afectan los tejidos más aislados, van a ser inevitablemente afectados por el daño progresivo de la diabetes. El control de otros factores de riesgo vasculares es esencial para que esto no ocurra. Y está claro que este es uno de los ejemplos en que el 1 más 1 es más que 2. El uso de un adecuado control y agresivo control del azúcar vale la pena. Pero el control de otros factores de riesgo, hablamos del fumar, que este es modificable, hablamos del control de la presión arterial, que también es tratable y en muchos casos modificable, y finalmente el mantenimiento de niveles altos del colesterol bueno o HDL y el malo bajo, en el caso del LDL colesterol, que es el que se deposita en los vasos sanguíneos, es relevante. Se considera que la diabetes modifica el curso del metabolismo de las grasas independientemente del control del azúcar, con la excepción recientemente mencionada por la doctora Rodríguez respecto de los triglicéridos, que en general siguen un curso paralelo al mal control del azúcar. Mantener el colesterol en el mejor nivel está asociado a un menor riesgo vascular. Esto está probado en múltiples poblaciones
en diferentes países, con lo cual creo que tenemos autoridad para decir que esto es parte integral del tratamiento de la diabetes y de las complicaciones de la diabetes, más allá de los niveles medibles del colesterol y sus derivados. Excelente, doctor Gabriel. O sea, que nos quede claro a todos que así tengamos el colesterol bueno, si nuestro médico nos envió estos medicamentos, es para el cuidado de nuestro cuerpo, para el cuidado de nuestros vasos sanguíneos. Excelente, doctor. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Máxima Méndez. Doctora, si el paciente es diabético, ¿cuánto tiempo se tiene que tomar los medicamentos que le envíe el paciente, el médico? ¿Cuánto tiempo de tomarse las pastillas? ¿Cuánto tiempo de tomarse medicamentos para el colesterol? O si nos envía aspirina, ¿qué deben hacer nuestros pacientes? Bueno, lo primero que tenemos que individualizar los fármacos. Si el paciente ya está diagnosticado con diabetes, pues la medicación es de por vida. Se pueden hacer en el camino reajustes de tipos farmacológicos para lograr los objetivos y a partir del riesgo adicional que tenga el paciente, porque ya sabemos que en la actualidad los fármacos utilizados para la diabetes no tan solo tienen un objetivo que es el control de los niveles de azúcar, sino es la reducción de la mortalidad cardiovascular o al menos no impactar negativamente los resultados cardiovasculares en el tiempo. Y es por eso que hay un sinnúmero de fármacos que han venido en los últimos años estando disponibles con los objetivos esenciales de lograr esta premisa sobre todo. Cuando hablamos sobre el tema del colesterol en el paciente diabético, es importante enfatizar, además de lo dicho anteriormente, que esta población diabética suele tener un comportamiento de su colesterol completamente diferente a otra población que sea no diabética. Por ejemplo, sabemos que el colesterol tiene funciones específicas en el organismo con el objetivo de formar membranas, estructuras celulares y además formar hormonas. Y también participa en el metabolismo de ciertas vitaminas como la vitamina D. Pero, ¿qué pasa con el paciente diabético? El paciente diabético, aún con niveles de colesterol normal, ese colesterol que tiene circulante tiene una tendencia mayor a depositarse, como dije anteriormente, en las arterias. Es así que cuando nos llega un paciente a la emergencia con un evento cardiovascular agudo y es diabético, en el 50% de los casos podemos encontrar que sus niveles de colesterol están normales. Y esto es esencialmente porque estos pacientes tienen un estado inflamatorio, como el que mencioné hace unos minutos, que favorece que ese colesterol circulante, que además de eso tiene un tamaño mucho más pequeño que el de una población no diabética y por ende su capacidad de atravesar esas arterias y formar plaquitas de colesterol y obstruirlas es mucho mayor en el paciente diabético. Es así entonces, partiendo de ese concepto, que tenemos que enfatizar que todo paciente diabético, independientemente de sus niveles de colesterol, tiene indicación para usar de manera concomitante fármaco para el colesterol. ¿Y por cuánto tiempo? De por vida. Que eso quede claro. ¿Por qué? Porque con los mecanismos que hemos estado describiendo en esta mañana, pues el objetivo fundamental es disminuir el estado inflamatorio que los fármacos para el colesterol tienen esa capacidad y además de eso reducir el nivel de colesterol inicial del paciente. Si hablamos sobre la aspirina, está basada su indicación en este momento que ha sido objetivo de muchísima controversia y después de haberse hecho revisiones publicadas en el 2019, pues nos deja el sabor y nos deja claro de que solo los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular y el paciente diabético de entrada, por ser diabético, tiene un riesgo intermedio, si tiene más de 10 años ya califica para alto riesgo, pues entonces tiene indicación para el uso de aspirina. ¿Por cuánto tiempo? Permanentemente, para toda la vida. Es decir, que los fármacos recomendados en esta población de manera inicial tienen una recomendación permanente para poder retrasar la aparición de los daños crónicos y de los efectos adversos propios de la diabetes en la microvasculatura y en la macrovasculatura, que son lo que al final del día van a llevar a la mortalidad en esta población. Perfecto, muy claro, doctora Máxima Méndez, muchas gracias. Entonces recordemos que no vamos a suspender los medicamentos que nos haya indicado una vez nuestro médico.
Esta pregunta es para la doctora Gabriela Castillo. Si una persona o una mujer que nos esté escuchando tuvo diabetes durante el embarazo, ¿qué le recomiendas? Bueno, yo creo que lo más importante es que no abandone por periodos extensos su chequeo, ¿verdad? Personal. Se ha visto que el gran problema posterior a los embarazos o en las décadas de los 20 a los 40 años es que la mujer se mete en actividades profesionales, de familia, del hogar, que dejan en un segundo plano siempre su salud personal. Y la mujer, como lo hemos visto, no solo la diabética, sino la mujer en general, no está exenta de tener enfermedad cardiovascular, siendo la primera causa de mortalidad. Entonces, definitivamente, si la mujer salió diabética en un embarazo, que no se descuide las siguientes décadas, que siga evaluando estos otros factores. La mayoría de estos factores que han mencionado los doctores no va a dar síntomas al principio de forma temprana, ¿verdad? El cuerpo no le va a decir que tiene el colesterol alto, la presión no, ¿verdad? Difícilmente le va a dar alguna manifestación y por lo tanto tiene que ser muy proactiva en buscar esos factores de riesgo, siendo el peso, el fumado y el ejercicio, ¿verdad? Las 3 herramientas con las que ella puede contar para prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, cuidarse, cuidar también si va a tener siguientes embarazos. Hay una correlación muy importante en el peso con el que entra al siguiente embarazo o en la ganancia de peso durante ese embarazo. Entonces también, ¿verdad? Ella, al tener esa predisposición, va a tener que ser muchísimo más agresiva para controlar esos factores que a veces son los que descontrolan estas condiciones, ¿verdad? Excelente, doctora Castillo, muchas gracias. Entonces, nuestra audiencia ve cómo hemos hablado de los síntomas, cómo vamos a realizar el diagnóstico de diabetes o cuándo la vamos a sospechar. Hemos hablado sobre algunos mitos y realidades del tratamiento, hasta cuándo sigue el tratamiento, pero hay un aspecto muy importante y vamos a dejar los últimos minutos para hablar de él, que es la prevención cardiovascular y el riesgo cardiovascular que tienen los pacientes diabéticos. Los pacientes con diabetes tienen 2 a 3 veces mayor riesgo de morir por enfermedad cardiovascular. Y en el mundo se ha visto cómo en los últimos 20 años el 70% de la mortalidad de los pacientes con diabetes ha venido incrementando. Entonces, doctora Carmen Rodríguez, y ya esta es la sesión final de preguntas para que todos podamos hacer el aporte, vamos hablando del riesgo cardiovascular y diabetes, porque muchas veces el paciente no sabe que ser diabético tiene riesgo de infarto o otras complicaciones. Entonces vamos a hablar de ese tema. Los factores de riesgo, riesgo cardiovascular y diabetes. Correcto. Siempre que un paciente nos llega a la consulta, tenemos que calcularle su nivel de riesgo cardiovascular. Podemos utilizar cualquier score para medirlo. Puede ser el score de la American Heart Association y la ACC o el europeo, como uno se sienta mejor identificado. Esto nos va a servir para proporcionarle al paciente un número con el cual se vaya a su casa y sepa que eso depende de sus actos y de que haga su tratamiento, el que ese riesgo pueda reducirse en el tiempo. Y los scores normalmente comparan un paciente sano, que sería el ideal con su edad y demás, Camila, para que esto se modifique en el tiempo. Perdón. Entonces, estos pacientes van a reducir su riesgo. Disculpen, entonces, perfecto. El paciente con riesgo cardiovascular se les va a dar ese número con el cual es nuestra guía también como médicos para poder ver que nuestro tratamiento está haciendo su función y de hecho se puede hacer un ejercicio. A veces uno no tiene tiempo para hacerlo con todos, pero sí hacerle al paciente ver que si modificamos ese número de colesterol que trajo puede bajar su riesgo cardiovascular, o que si los niveles de la presión arterial que ahora están elevados bajan, también eso va a cambiar en el tiempo, porque el hecho de ser diabético va a incrementar ese riesgo cardiovascular. Antes
se creía que el ser diabético ya daba un 20% en la escala de Framingham al paciente diabético. Sin embargo, hoy sabemos que no, que eso va a depender del tiempo que tenga diagnosticado como diabético y de los tratamientos que use, o si tiene daño en algún órgano diana, es decir, si hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, si ya el paciente tiene afectación renal, o si el paciente tiene una condición cardiovascular o ya ha hecho un evento, un infarto o un stroke, entonces este paciente tiene mayor riesgo cardiovascular. Y entonces, a partir de las intervenciones que hagamos con él, tanto médicas como no médicas, pues ese riesgo se va a reducir en el tiempo. Perfecto, doctora Carmen, muchas gracias. Doctor Gabriel, ¿qué nos pudieras comentar sobre esto del factor de riesgo cardiovascular, de las complicaciones que ves a diario en la hospitalización de tus pacientes, consecuencias de la misma diabetes? Bueno, me suma a lo que dijo la doctora Rodríguez. Como hospitalista uno ve en general los pacientes que han sufrido las consecuencias a lo largo del tiempo y le deja a uno el sabor de que algo ha fallado. Y en general la culpa no es del paciente, tampoco es del médico individual. Creo que hay una suma de factores sociales, económicos, culturales que tienen que ver con los resultados que observamos en el hospital. Si me preguntas a mí, si yo fuera un médico especialista en salud pública, la campaña debe empezar desde la infancia. Hablábamos antes de cómo la obesidad incide en los otros factores de riesgo. Bueno, tener líderes que son capaces de decirle a las familias es importante mantener el ejercicio, es importante comprender que comida barata muchas veces implica comida de baja calidad y esa baja calidad se traduce en elevados niveles de azúcar, en elevados niveles grasos, promoción de la obesidad, etc. Es decir, creo que tiene que haber un cambio cultural que nos haga entender que esto cambia desde el comienzo, cambia desde la infancia, hay que traer a los padres a la escuela, lo cual implica tener el tiempo de hacerlo, cosa que no es fácil, y para que la audiencia fuera de los Estados Unidos, donde yo estoy ahora, lo entienda, también hay gran nivel de pobreza en los Estados Unidos, y entre los pobres es que vemos este tipo de consecuencias. O sea, no fallemos como sociedad, no abandonemos a la gente, eduquemos desde temprana edad, involucremos a los padres en esa temprana edad para que uno sienta que la intervención empiece en casa y sea todo más fácil para el doctor. Que el doctor solamente tenga que ser una especie de guía, una especie de tutor, pero que la conducta sea aprendida desde la casa. Este es un esfuerzo de todos y solo entre todos podemos solucionarlo. Excelente, doctor, y ese punto de vista está fantástico de la prevención, de la educación, del cuidado desde la casa, de la prevención cardiovascular, que sea algo siempre como una estrategia de vida. Muy bien, doctor, gracias. Doctora Máxima, ¿qué nos quieres comentar con relación al riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes diabéticos que estamos hablando? Bueno, la evidencia respalda bastante bien que el hecho de ser diabético, como se ha destacado, pues confiere un riesgo cardiovascular de entrada intermediamente elevado y que a medida que se exponen el paciente a la presencia de otros factores de riesgo, como la hipertensión, la misma dislipidemia y los daños que va a ir causando la diabetes, como es la aparición de hígado graso y la aparición de insuficiencia renal o enfermedad arterial periférica, pues le van a conferir un riesgo adicional a esta población. Y yo voy a tomar las palabras del doctor Gabriel para decir, y voy a hablar a la comunidad de la doctora Gabriela Castillo, que son las mujeres embarazadas, que es tan importante el hecho de identificar los factores de riesgo e intervenirlos tempranamente. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo esencialmente porque en muchas ocasiones encontramos el diagnóstico de diabetes o de otras comorbilidades en poblaciones en las cuales sus antecesores no tenían la condición manifiesta. Y esto es muy importante. ¿Qué fue lo que pasó en el curso? Que algo cambió, que hizo que ahora en una familia en donde no había diabetes, de repente aparece un niño con diabetes mellitus tipo 1. Bueno, es precisamente eso que decía el doctor Gabriel anteriormente. Nosotros como adultos nos vamos exponiendo a un sinnúmero de situaciones ambientales que van a ir cambiando y modificando nuestro ADN. Su metilación y su comportamiento se va a ir alterando y esto no se va a expresar en nosotros, sino que se va a expresar en nuestra descendencia, expresándose entonces como la aparición de una enfermedad, sea diabetes mellitus,
o cualquier otra condición como incluso el cáncer. Es decir, que políticas de intervención en donde modifiquemos la exposición y controlemos la exposición a los factores de riesgo, lo que van a garantizar es que las descendencias de esas familias pues no terminen desarrollando condiciones como la diabetes, que son mucho más costosas para el sistema de salud, ya que en esta población la tasa de hospitalización por diferentes descompensaciones o por la aparición de eventos cardiovasculares se van a constituir en una carga económica y que va a traducirse en gasto en dinero. Y evidentemente eso alteraría todo el curso, no tan solo de la dinámica familiar, sino que cambiaría y alteraría también los gastos que tienen que hacer los sistemas de salud en nuestras regiones. Así que es importante las intervenciones desde la infancia, porque cuando educamos a un niño sobre cómo alimentarse, aunque crezca y se pierda un poco en el camino, él ya tiene en su psiquis lo que tiene que hacer y él la retomará eventualmente. Pero ya un adulto es un poco más complejo tú modificarle su estilo de vida, ya que estas personas tienen una conducta que muchas veces cuando nosotros como médicos intentamos hacer alguna recomendación, nosotros podemos ser hijos de ellos y muchas veces el nivel de compromiso se ve como disminuido porque este muchacho, ¿qué es lo que me está diciendo que yo tengo que hacer? Y te dicen sí en la consulta y tan pronto cruzan la puerta, pues se le olvida. Perfecto, doctora. Mil gracias. Ya para despedir nuestro segmento, quería pedirle a cada uno de nuestros invitados y expertos que le envíe un mensaje corto de resumen, de optimismo o de recomendación a la población que nos está escuchando. Doctora Gabriela Castillo. Bueno, a la mujer embarazada que tiene diabetes gestacional, verdaderamente hay que cuidarse. Es una manifestación de riesgo y no es una manifestación propia del embarazo, por lo tanto, no se descuiden, sigue un chequeo de otros factores de riesgo y pues aporta muchísimo, ¿verdad? No solo las recomendaciones médicas, sino los cambios en el estilo de vida. Así que definitivamente para tanto la diabética como embarazada como la no embarazada, no suelten, ¿verdad? Lo que es la agresividad en el peso, en el ejercicio y en el conocimiento de la dieta, que yo creo que está a la mitad del tratamiento de estas enfermedades metabólicas. Muchísimas Excelente. gracias. Muchas gracias, doctora. Doctora Carmen, el mensaje, resumen de despedida, de optimismo. Sí, así es. Mi mensaje es que no hay edad para usted hacer una evaluación cardiovascular previa. Así como nosotros tomamos en cuenta nuestra imagen física, las mujeres principalmente, que si queremos un cambio de color de pelo, que uñas, mantenimiento a nuestro carro, esto va para los hombres, entonces también tenemos que darnos nuestro mantenimiento y uno de ellos es ir de manera oportuna a investigar cuál es nuestra condición y dónde tenemos que intervenir para que con el tiempo podamos durar más, tener una mejor expectativa de vida y con menores enfermedades durante el tiempo. Esa es mi recomendación. Excelente, gracias. Doctor Gabriel, ¿cuál es la recomendación final, por favor? Con el pragmatismo de los Estados Unidos me voy a enfocar en el costo. Y el costo no es plata, sino esfuerzo. Cuesta mucho menos prevenir la aparición de la diabetes y la aparición de las complicaciones secundarias de la diabetes que tener que tratarlas. Así que el esfuerzo empieza al comienzo. Entender cuándo vale la pena chequearse, entender cuándo visitar al médico y una vez más uso la palabra alianza terapéutica. Aliarse con el médico. Estamos para ayudar, no para otra cosa. Así que, digamos, úsennos, pacientes. Para eso estamos. Excelente, doctor. Mil gracias. Doctora Máxima Méndez, su mensaje. Recordarle a los pacientes que estamos aquí para ayudarlos, que nuestro objetivo es acompañarlo en su proceso, que la diabetes no es una enfermedad terminal, que pueden conversar con su médico, con su proveedor de salud, ante cualquier inquietud sobre las drogas que le están suministrando. No la abandonen. Si tienen algún efecto adverso, por favor, comuníquense con sus médicos y discutan sobre ellos para que se puedan hacer los cambios correspondientes, pero en ningún caso, en ninguno, dejen la medicación.
y recuerden que los médicos estamos para ayudarlos y que todo paciente diabético finalmente debe recibir evaluación cardiovascular con el objetivo de conocer cuál es el grado de compromiso que ha tenido la diabetes en su condición médica, y que si lo hacen una vez y todo está bien, pues que se programen los chequeos rutinarios con el cardiólogo en conjunto con sus endocrinólogos y los demás médicos que estén conformando su seguimiento. Excelente, doctora, muchas gracias. Ya para terminar, dar las gracias a nuestra audiencia, a pedirles un compromiso. Si tienen un amigo diabético, un familiar diabético, quieran educar a alguien, compártanle este conversatorio que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias a los representantes que tuvimos de SIAC Falla Cardíaca, de SIAC Mujer, SIAC Medicina Interna, y seguimos comprometidos con el cuidado de la comunidad. Y recuerden, somos la Sociedad Interamericana de Cardiología, somos el corazón de las Américas. Gracias a todos.